Hablemos entonces de las muchachas, de las hetairas. Hemos hablado de ellas muchas veces, incluso cuando nos referíamos a los simposios, a aquellas reuniones de hombres que estaban destinadas a la conversación y al vino, a las cuales las mujeres tenían prohibida la entrada, salvo las hetairas, Claro. que por otra parte brillaban con su inteligencia y conversación. Aquellas cortesanas refinadas se diferenciaban de las pornai, que eran lo que podríamos llamar meretrices comunes. Las pornai trabajaban en casas que estaban de algún modo autorizadas, fiscalizadas por el gobierno, fíjese usted. Puede decirse que eran empleadas del Estado las muchachas. Y quien pagaba por encontrarse con ellas, pagaba también una tasa que pasaba al tesoro de la ciudad-estado. Es decir, había como una retención al precio de las hetairas, en contra de las cuales los cafillos cortaban las rutas de Grecia. Muy bueno. 125 dracmas salía. Bueno, estas chicas con frecuencia estaban vestidas apenas con un velo, y estamos hablando de las pornai, ¿no? Se exhibían ante los clientes que evaluaban la posibilidad de tener algún trato con ellas. Desfilaban ante los observadores, dado que proporcionaban buenos ingresos al Estado, estaban protegidas contra la vejez. No, en realidad. Había como una especie de seguro o subsidio. Para cuando los encantos vinieran a perderse. Una jubilación. Sí, vamos. La mayoría de las casas donde trabajaban las pornai estaban en el Pireo, el barrio del Puerto, ¿no? Por encima de las pornai, es un decir. Sí, claro. Estaban los clientes. Mejor sería en una jerarquía superior, se encontraban las auletris, que eran animadoras, adiestradas y expertas en tocar la flauta, como su nombre parece indicar, la flauta áulica. Claro. También eran expertas en la danza y en el amor. Pero en el escalón superior de esta especie de escalafón estaban las famosas hetairas, que tenían el don de la conversación ingeniosa, además de los dones amorosos. Mientras en las hetairas seducían a los ciudadanos con su ingenio y con su música, no sucedía otra cosa. Digo porque el párrafo termina aquí. Claro. Yo supuse que venía algo. No, pero... Por ejemplo, mientras las hetairas seducían a los ciudadanos con su ingenio y con su música, el sol estallaba en Argel. Le faltó el ende. Ende mientras... Punto, uno quedé con todo el aire dentro. Con la entonación. La etaira cuando escribe, miren, es una cosa. Quiero decir esto. Para las esposas, digo las muchachas de su casa, la mayor virtud en la Hélade era el callar, o en último caso la brevilocuencia. Era una sociedad muy cruel con la mujer, la sociedad griega. Bueno, como tantas otras sociedades. Las esposas estaban obligadas a la fidelidad conyugal y el marido, en cambio, estaba autorizado a tener no muchas amantes, pero sí una. Recuerdo a Demóstenes, aquel orador que, según se dice, se adiestraba poniéndose cantos rodados en la boca, que fue el teórico de esta abominable costumbre de permitir al hombre una infidelidad que se castigaba en la mujer. Decía Demóstenes, probablemente con la boca llena de piedras, que el hombre para estar bien debía tener alguna cortesana. A eso le llamaba pensar. Qué sé yo, puede que tenga razón o no. Le faltó decir para mí. Claro. Por ejemplo, para mí, el hombre para estar bien tiene que tener una cortesana. Tengo una teoría. Bueno, ¿y qué sé yo? Claro. ¿Cuál sería la demostración de que es así? ¿Por qué no dos? Sí, o cuatro. No lo sé. ¿O por qué no un árbol? El hombre para estar bien debe tener un árbol, no sé. Y abajo del árbol, etcétera. Bien, el caso es que él decía que un hombre para estar bien debía tener alguna cortesana con la que mantenerse en forma sensual y espiritual. A la esposa la ley le prohibía, además de la infidelidad, el deporte y el teatro, que en algún caso puede ser hasta una suerte, ¿no?
según Graves, la condición de la mujer era aún peor en Grecia, en la Grecia del siglo de oro, que antes, en los remotos tiempos homéricos. Tiempos en los que por una mujer, Helena, pongo por caso, se desencadenaban guerras. Y Homero les daba un lugar preponderante en sus historias. Al respecto, dejo caer por allí una teoría que se manejaba hace algunos años, con la que solía coquetear el propio Graves. Conforme a esta teoría, la Odisea, ya que no la Ilíada, había sido escrita por una dama, ¿no? Bueno, y no por un señor. Desde luego, respecto a la existencia de Homero, hay muchísimas dudas, no se sabe si ha sido un señor o 10 o 15 escritores. Cada vez que alguien escribe para siempre, ya sea el caso de Shakespeare, sí, empieza a dudar de que sea. de su identidad, pero bueno. Bueno, el caso es que las hetairas, volvamos a ellas, posibles amantes de los maridos que estaban autorizados, eran las mujeres que sobresalían por la gracia de su espíritu y a las únicas, como hemos dicho, a las que se les permitía el chamullo en el simposio, aquellas reuniones de hombres donde se conversaba y se escabiaba. Vestían túnicas de acuerdo a las prescripciones legales, prescripciones que ignoro por otra parte. Aunque eran mujeres libres, se las excluía de todos los templos, menos de uno, que era el de Afrodita, la diosa del amor. Dice nuestro amigo Burckhardt que no era el trato sensual el que determinaba la admiración de los atenienses por las hetairas. Había un agregado de refinamiento que enamoraba a los griegos. Las más famosas hetairas fueron Aspasia, que fue la favorita de Pericles, y Friné, de quien hemos hablado, aquella que para demostrar su inocencia en un juicio se desnudó. Ah, eso es inocencia. Y el juez, a la vista de esa belleza dijo, señores, con etcétera. Para mí, justicia es inocente. Si no tiene razón, etcétera, etcétera, ¿en qué país viví? Bueno, hay otras hetairas. Por ejemplo, parece que Platón iba muchas veces a reposar en la residencia de una que se llamaba Arkenasa. Sí. Epicuro reconocía deber buena parte de sus teorías sobre el placer a una llamada Dánae y a otra que se llamaba Leoncia, que al parecer le habían proporcionado las más elocuentes explicaciones sobre el mundo. Sófocles mantuvo prolongadas relaciones con Teórida y una vez cumplidos los 80 años inició otra con uno tal Arquipas. Pero citemos algunas sobre las que se sabe todavía más. Ahí estaba Clepsidra, que como su nombre lo indica, colocaba un reloj junto a la cama y despachaba a los amantes cuando caía toda la arena, mejor dicho, todo el agua, probablemente. En este caso. Bueno, no admitía, prolongaciones. Me hubiera avisado antes. Una tal Cirene era muy solicitada porque parece que conocía 26 formas distintas de efectuar el acto amoroso y que dirigía los movimientos de sus acompañantes. No lo distancié. A ver, ven, ya está. Ahí, tráigalo para acá. Esto sí, mejor. También estaba Lamia. La estábamos esperando. Gracias. Que exigió que Demetrio Poliorcetes, que era el rey de Macedonia, le pagara 250 talentos, que era muchísimo, era todo el té de la China, ¿no? A cambio de sus favores. Demetrio accedió y pagó dicha cantidad poniendo una tasa sobre el jabón. Un impuesto sobre el jabón sería mejor. Sí, más lindo. Sí, menos resbaloso. Claro, como hace Majul. Sí. Y el precio del jabón subió tanto en Macedonia que se acusó a Demetrio y a su enamorada de hacer de los macedonios las personas más sucias de Grecia. Ahí está. Otra famosa fue Laida, también conocida. Se hacían algunos comentarios acerca de su aspecto. Había un viejo escultor que se llamaba Mirón, lo cual favorecía muchísimo su profesión, que la tomó como modelo, se enamoró de ella y le ofreció todo lo que poseía con tal de que se quedase con él. Y Laida lo rechazó.
Al día siguiente, hemos contado esto aquí, Mirón se cortó la barba, pues hemos dicho que era un viejo, se tiñó el pelo, se puso una túnica juvenil color púrpura, qué sé yo, se pasó una capa de carmín sobre el rostro, buscó a Laida y pidió lo mismo que el día anterior. Y ella respondió: amigo mío, no pienses obtener hoy lo que ayer rehusé a tu padre. Muy bien. Era en cierto modo un piropo. Sí. Laida fue una mujer extraordinaria, y no solamente por su belleza, sino por algunas otras cosas. Muchas ciudades se disputaron el honor de haber sido su cuna, como suele ocurrir con las personas extraordinarias. Parece que era de Corinto realmente, o tal vez de Tacuarembó. Cuando en realidad todos sabemos que había nacido en Francia. Vale. Rechazó, eso sí, las ofertas millonarias de Demóstenes, aquel de las piedritas. Pero por ahí se entregaba gratis al pobre Diógenes. ¿Recuerdan? Diógenes el Can, aquel que dormía en un tonel, sencillamente porque le gustaba. ¿Qué sé yo? No sé. Porque le gustaba dormir en un tonel, no. Porque le gustaba a esta chica, Laida, entregarse a Diógenes. Calculo yo, digo, estoy tratando de reconstruir el texto. No sé si le gustaba a Diógenes, o por ahí lo que le gustaba era entregarse gratis al que no poseía. Eso claro, eso debe ser, sí. Digamos, para terminar, que Laida murió pobre, claro. Se anda regalándose por ahí. Por eso linchera, claro. Claro. Sin embargo, murió pobre, digo, porque ayudaba a las personas que estaban en la miseria, como hemos visto. Atenas... Atenas le ofreció unos magníficos funerales, como jamás los tuvo ningún hombre de Estado ni el general más afortunado. Esa fue Laida, la más simpática de todas las hetairas, la que yo prefiero. Esa y Friné. Una persona que se desnuda en un juicio siempre merece el mayor de nuestros respetos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, querido Dorio? En principio, Alejandro, yo diría que no expande ese consejo de desnudarse en los juicios, porque hay espectáculos que serían, además de ser horribles vestidos, imagínense los desnudos. Calcule, sí, de todos modos, me parece que es un rubro una profesión, un gremio al que mucho agradecimiento le debemos, no solamente en términos de las prácticas sociales, sino de la literatura y de las artes en general. Así que además de Aspasia, de Friné, de Dane y todas estas, habría que pensar en aquellas anónimas, las que han nutrido seguramente la marcha de tantos ejércitos, haciendo que la guerra fuera un poco menos cruenta, pero mucho más aún, aquellas mujeres que digamos, estando en la sociedad, ocupando un lugar de cierta virtud, esas esposas se veían obligadas a ir una vez, cuando menos en la vida, a ejercer la prostitución y entregarse a algún paseante. En Babilonia. En Babilonia, justamente, como para que entendieran esas mujeres también que decente se puede ser de muchas maneras diferentes y no necesariamente pasa esto por el asunto de los cuerpos. Y finalmente, por otro motivo, quizás el más importante, y es que hablo solamente de aquellas hetairas modernas que no necesariamente después de una vida dedicada al amor ocasional o pasajero, no escriben sus memorias denunciando las cosas que hicieron en el lecho, ahí en el tálamo, sino a las otras que después de haber dado tantos momentos de felicidad y haber sido tan alabadas y tan homenajeadas, llegan un momento en la vida que es igual al final de todas sus noches y en que, aun cuando el tipo que acaba de amarlas se vaya y las mira así con un riesgo casi de conmiseración, ellas sepan que mejor es estar así, aunque el tipo las mire y les diga, la solita. La solita se llama esta milonga que va a cantar para nosotros Amalia de la Vega. Adelante. Hablemos entonces de las muchachas, de las hetairas. Hemos hablado de ellas muchas veces, incluso cuando nos referíamos a los simposios, a aquellas reuniones de hombres que estaban destinadas a la conversación y al vino, a las cuales las mujeres tenían prohibida la entrada, salvo las hetairas, claro, que por otra parte brillaban con su inteligencia y conversación. 125 dracmas, sabía. Bueno, estas chicas con frecuencia estaban vestidas apenas con un velo, y estamos hablando de las pornae, ¿no? Se exhibían ante los clientes que evaluaban la posibilidad de tener algún trato con ellas. Desfilaban ante los observadores, dado que ellas cortesanas refinadas
se diferenciaban de las pornai, que eran lo que podríamos llamar meretrices comunes. Las pornai trabajaban en casas que estaban de algún modo autorizadas, fiscalizadas por el gobierno, fíjese usted. Puede decirse que eran empleadas del Estado las muchachas. Y quien pagaba por encontrarse con ellas, pagaba también una tasa que pasaba al tesoro de la ciudad-estado. Es decir, había como una retención al precio de la cetaira, en contra de las cuales los cafillos cortaban las rutas de Grecia. Muy bueno. Proporcionaban buenos ingresos al Estado, estaban protegidas contra la vejez. No, en realidad. Había como una especie de seguro o subsidio. O subsidio. Para cuando los encantos vinieran a perderse. Una jubilación. Sí, vamos. La mayoría de las casas donde trabajaban las pornai estaban en el Pireo.